La sorpresa final de Alberto superó todas las expectativas que Carmen e Isabella pudieran haber tenido. Esa tarde, después del juicio, las llevó en su automóvil privado hasta las afueras de la ciudad, donde se alzaba un edificio completamente nuevo que Isabella no había visto antes. Era moderno, colorido, con jardines hermosos y un letrero gigante que decía «Centro de Protección Familiar Isabella Morales», donde ningún niño será separado de una familia amorosa injustamente. «¿Qué es esto, abuelo Alberto?», preguntó Isabella con los ojos muy abiertos. Alberto sonrió con ternura. «Es tu legado, pequeña. Un lugar donde familias como la tuya nunca más tendrán que pasar por lo que ustedes pasaron. Aquí habrá abogados gratuitos, psicólogos especializados, trabajadores sociales honestos y un sistema de protección que realmente proteja a los niños en lugar de lastimarlos». Carmen se quedó sin palabras cuando Alberto le mostró una placa dorada en la entrada principal. Fundado por Isabella Morales, de 9 años, cuyo acto de bondad hacia un extraño demostró que el amor siempre vence al odio y la justicia siempre vence a la corrupción. Isabella leyó la placa en voz alta, deletreando cuidadosamente cada palabra, y cuando terminó, se abrazó a Alberto con toda su fuerza. «Pero hay más», continuó Alberto, guiándolas al interior del edificio. En el lobby principal había una estatua de bronce que representaba a una niña, ofreciendo un sándwich a un anciano sentado en una banca. Era la recreación exacta del momento que había cambiado todas sus vidas. Para que nunca olvidemos que los actos más pequeños de bondad pueden tener las consecuencias más grandes. Esa noche, durante la cena de celebración, Isabella hizo una pregunta que Alberto había estado esperando. «Abuelo Alberto, ¿por qué se disfrazó de señor pobre en el parque?» Alberto puso su mano sobre la de la niña y le explicó retry. «This response paused because Claude reached its max length for a message. He'd continued to nudge Claude along. Continue». 6 meses después, la vida de Isabella y Carmen había cambiado de maneras que jamás hubieran imaginado posible. Ya no vivían en el pequeño apartamento donde comenzó toda la pesadilla, sino en una hermosa casa con jardín que Alberto les había regalado a través de su fundación. Carmen ahora trabajaba como coordinadora regional de la Fundación Isabella Mendoza, una organización creada específicamente para proteger a familias vulnerables del tipo de abuso que ellas habían sufrido. Pero la verdadera transformación se había dado en los corazones de todas las personas involucradas. Isabella, que ahora tenía 9 años, se había convertido en una pequeña embajadora de bondad, visitando escuelas para contar su historia y enseñar a otros niños sobre la importancia de ayudar a quienes lo necesitan. Su famoso sándwich de la bondad se había vuelto un símbolo nacional de cómo un acto simple de amor puede cambiar el mundo. Alberto, por su parte, había encontrado en Isabella y Carmen la familia que había perdido años atrás. Cada domingo almorzaban juntos, y él se había convertido en el abuelo adoptivo que Isabella nunca había tenido. Abuelo Alberto, como ella lo llamaba, le había enseñado que el verdadero poder no está en el dinero, sino en usar ese dinero para proteger a los inocentes y castigar a los malvados. La mañana de la audiencia final contra la red de corrupción, Isabella le preguntó a Carmen: «Mami, ¿los señores malos van a estar mucho tiempo en la cárcel?» Carmen sonrió y acarició el cabello de su hija. «Sí, mi amor. Van a estar ahí el tiempo suficiente para pensar en todo el daño que hicieron y, con suerte, para arrepentirse de verdad». En el tribunal, Alberto observó con satisfacción silenciosa cómo leían las sentencias. Roberto Maldonado, 25 años de prisión por tráfico de menores y corrupción. La doctora Castillo, 20 años por abuso de autoridad y participación en red criminal. El alcalde corrupto,
30 años por liderar una organización criminal. Doña Esperanza Ruiz, 5 años por complicidad y calumnia. Cada una de estas sentencias representaba justicia no solo para Isabela, sino para las decenas de familias que habían sido destruidas por esta red. Pero el momento más emotivo llegó cuando el juez le pidió a Isabela que se acercara al estrado. Con su vestido blanco y sus trenzas adornadas con listones dorados, se veía como el ángel que realmente era. «Isabela Morales», dijo el juez con voz solemne, «tu acto de bondad hacia un extraño no solo cambió tu vida, sino que desenmascaró una de las redes criminales más peligrosas que esta ciudad había visto. ¿Hay algo que quieras decir?» Isabela tomó el micrófono con sus pequeñas manos y habló con una claridad que sorprendió a todos en la sala. «Mi abuela siempre me decía que cuando compartimos comida, compartimos amor, pero ahora sé que cuando compartimos amor, también compartimos justicia. Quiero que todos los niños sepan que nunca deben tener miedo de ser bondadosos, porque siempre habrá alguien cuidándolos». Esas palabras resonaron en todo el tribunal, y más de una persona se secó las lágrimas. Alberto sintió un orgullo tan profundo que pensó que su corazón no cabía en su pecho. Esta niña, que había comenzado todo con un simple sándwich, ahora estaba enseñando al mundo entero sobre el poder transformador de la bondad. Pero la historia no terminaba ahí, porque esa misma tarde, Alberto tenía una sorpresa final que dejaría a Isabela y Carmen sin aliento. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos fue una demostración de poder que nadie en la ciudad olvidaría jamás. A las 4:30 p.m. exactamente, mientras Isabela seguía siendo interrogada ilegalmente en el Centro de Protección Infantil, las líneas telefónicas de toda la red de corrupción comenzaron a sonar simultáneamente. La primera llamada llegó al celular personal del alcalde mientras estaba en una reunión con empresarios extranjeros. «Alcalde Rodríguez, habla el presidente de la República». La voz al otro lado era fría como el hielo. «Tengo en mi escritorio evidencia de que usted está involucrado en una red de tráfico de menores. Tiene exactamente 1 hora para presentarse en mi oficina con su renuncia firmada, o la Fiscalía General iniciará una investigación que lo llevará directo a la cárcel». El alcalde sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿El presidente? ¿Cómo había llegado hasta el presidente? Al mismo tiempo, la doctora Castillo recibía una llamada del director nacional de Servicios Sociales. «Doctora Castillo, está usted inmediatamente suspendida de sus funciones. Tenemos evidencia de que ha estado participando en adopciones fraudulentas. La policía judicial está en camino a arrestarla». La mujer que momentos antes se sentía intocable, ahora temblaba como una hoja al viento. Roberto Maldonado, el coordinador de la red, estaba en su oficina contando las ganancias del último negocio, cuando su puerta se abrió violentamente. 10 agentes de la fiscalía entraron con armas desenfundadas y órdenes de arresto. Roberto Maldonado está arrestado por tráfico de menores, corrupción de funcionarios públicos y asociación delictiva. Mientras le ponían las esposas, Roberto solo podía pensar en una cosa: ¿quién tenía tanto poder como para desmantelar toda su red en cuestión de minutos? Pero la llamada más impactante llegó al Centro de Protección Infantil, donde la doctora Vega seguía presionando psicológicamente a Isabela. El teléfono del director sonó, y la voz que escuchó lo hizo palidecer instantáneamente. «Habla el fiscal general de la Nación. Tiene 5 minutos para liberar inmediatamente a Isabela Morales y entregarla a su madre, o será arrestado como cómplice de secuestro agravado». Isabela, que había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio, de repente levantó la cabeza cuando vio entrar corriendo a su mamá. «¡Mami!», gritó,
y corrió a los brazos de Carmen como si no la hubiera visto en años. Carmen la abrazó con tanta fuerza que pensó que nunca la volvería a soltar. «Mi amor, mi niña hermosa, ya estoy aquí, ya pasó todo». Detrás de Carmen entró un hombre que Isabela reconoció inmediatamente. Era el señor del parque, pero ahora vestía un traje elegante y tenía una sonrisa que irradiaba poder y seguridad. «Hola, Isabela, ¿recuerdas que me dijiste que ahora éramos amigos?» Isabela asintió tímidamente. «Bueno, los amigos se cuidan unos a otros, y yo me aseguré de que nadie vuelva a lastimarte a ti o a tu mamá». La doctora Vega, que momentos antes actuaba con autoridad absoluta, ahora estaba en una esquina, temblando mientras los agentes revisaban todos los documentos de Isabela. Uno de los agentes se acercó a Alberto. «Señor Mendoza, tal como usted predijo, encontramos evidencia de que planeaban falsificar reportes psicológicos para justificar la separación permanente de la menor». Alberto se arrodilló frente a Isabela y le habló con ternura. «¿Sabes qué, pequeña? Creo que tú y tu mamá merecen unas vacaciones después de todo esto. ¿Te gustaría conocer el mar?» Isabela sonrió por primera vez en días. «¿De verdad? ¿Podemos ir, mami?» Carmen miró a Alberto con lágrimas de gratitud en los ojos. Sabía que este hombre había movido cielo y tierra para salvar a su familia. Pero la verdadera sorpresa estaba por venir, porque lo que Alberto no había revelado aún era que su venganza contra quienes habían lastimado a Isabela apenas estaba comenzando. El horror comenzó cuando Carmen llegó a buscar a Isabela a la escuela y se encontró con que su hija ya no estaba allí. La directora, con una expresión de falsa preocupación, le explicó que agentes de servicios sociales habían llegado con una orden judicial para llevarse a la niña por su propia seguridad. Carmen sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está Isabela?», gritó desesperada, pero la directora solo pudo mostrarle unos documentos oficiales que autorizaban la protección temporal de la menor. En ese momento de desesperación absoluta, el teléfono de Carmen sonó. Era Alberto. «Carmen, respira. Sé lo que ha pasado. Isabela está en el centro de protección infantil en la zona norte. Tengo equipos monitoreando todo. Está bien, está asustada, pero bien». Carmen se desplomó contra la pared, llorando incontrolablemente. «Alberto, tienen a mi niña. La tienen y no sé cómo recuperarla». «Escúchame muy bien». La voz de Alberto era firme pero reconfortante. «Isabela va a estar de vuelta en casa esta noche, te lo prometo, pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te voy a decir». Carmen asintió, aunque él no pudiera verla. En ese momento, habría seguido a Alberto hasta el fin del mundo si eso significaba recuperar a su hija. Mientras tanto, en el centro de protección infantil, Isabela estaba sentada en una pequeña sala de espera, abrazando su mochila y preguntándose por qué la habían separado de su mamá. Había llorado durante las primeras 2 horas, pero ahora estaba en silencio, con esa resignación que solo los niños que han sufrido demasiado pueden mostrar. Lo que no sabía era que cada momento de su angustia estaba siendo grabado por cámaras ocultas que Alberto había hecho instalar en todo el edificio días antes. «¿Isabela Morales?», preguntó una mujer con bata blanca que entró a la sala. «Soy la doctora Patricia Vega. Voy a hacerte algunas preguntitas. ¿Está bien?». Isabela la miró con desconfianza. En los últimos días había aprendido que los adultos no siempre decían la verdad, y algo en la sonrisa forzada de esta mujer la ponía nerviosa. «Quiero ver a mi mamá», fue todo lo que dijo. La doctora Vega comenzó a hacer preguntas diseñadas para conseguir que Isabela dijera algo que pudiera ser usado en su contra o en contra de Carmen. «¿Tu mamá te deja hablar con extraños? ¿Te ha pegado alguna vez? ¿Hay comida suficiente en tu casa?». Isabela, con la sabiduría instintiva de los niños,
respondía con monosílabos o se quedaba en silencio. Sabía que algo estaba mal, aunque no entendiera exactamente qué. Lo que la doctora Vega no sabía era que cada una de sus preguntas manipuladoras estaba siendo transmitida en vivo a la oficina de Alberto, donde un equipo completo de abogados especializados en derechos de menores estaba documentando cada violación al protocolo legal. «Esta mujer está claramente tratando de llevar a la niña a decir algo incriminatorio», comentó la abogada principal. «Esto es manipulación psicológica de una menor, completamente ilegal». Alberto observaba todo con una calma tensa. Había esperado exactamente esto. Cada movimiento de sus enemigos había sido anticipado. Cada violación había sido predicha. Ahora tenía toda la evidencia que necesitaba, no solo para recuperar a Isabela, sino para destruir completamente la red de corrupción que había osado tocar a esa niña inocente. «Es hora», le dijo a su asistente. «Activa el protocolo, Isabela. Quiero que en los próximos 30 minutos cada persona involucrada en esto se dé cuenta de que han cometido el error más grande de sus vidas». Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo el destino de Isabela y Carmen, sino la estructura completa de poder de la ciudad. Lo que Alberto le mostró a Carmen en la privacidad de su oficina esa tarde cambió para siempre su comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. En una pared completa de pantallas, Carmen pudo ver documentos, fotografías, grabaciones de audio y video que revelaban una red de corrupción tan extensa que la dejó sin aliento. «Esto no es solo sobre Isabela», le explicó Alberto con voz grave. «Esto es sobre un sistema completo diseñado para separar a los niños de familias trabajadoras y entregarlos a familias adineradas que pagan fortunas por adopciones rápidas y sin preguntas». Carmen vio fotografías de al menos 20 familias que habían perdido a sus hijos en circunstancias similares. Madres solteras, familias de inmigrantes, trabajadores de bajos ingresos, todos con la misma historia, una denuncia fabricada, una investigación sesgada y la pérdida irreversible de sus hijos. La doctora Castillo no es solo una trabajadora social corrupta, continuó Alberto. Es la coordinadora de toda la operación. Cada niño que separa de su familia le genera una comisión de 50,000 pesos. «¿Pero por qué Isabela? ¿Por qué nosotras?», preguntó Carmen con la voz quebrada. Alberto señaló otra pantalla donde se veía claramente a doña Esperanza Ruiz en una reunión secreta con Roberto Maldonado. «Porque su hija tuvo la mala suerte de mostrar bondad hacia alguien que estas personas consideran indeseable. Y porque doña Esperanza está siendo pagada por identificar familias problemáticas en el vecindario». Carmen sintió una mezcla de horror y rabia. ¿Cómo es posible que nadie haya denunciado esto antes? Alberto la miró con tristeza. ¿Quién va a creer a una madre soltera sin recursos contra un sistema que incluye doctores, policías, jueces y políticos? ¿Quién tiene el poder para investigar a quienes controlan la justicia misma? En ese momento Alberto activó una grabación que heló la sangre de Carmen. Era la voz del alcalde hablando por teléfono. «No me importa si la niña es feliz con su madre. Tenemos una lista de espera de familias que pagan muy bien por niñas de esa edad. Aceleren el proceso». Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Están hablando de Isabela como si fuera mercancía?» «Exactamente», confirmó Alberto. «Para ellos, su hija no es una niña con sentimientos y derechos. Es un producto valioso que pueden vender al mejor postor». Alberto se acercó a Carmen y puso una mano paternal en su hombro. «Pero aquí es donde la historia cambia, porque ahora saben con quién se han metido». Alberto activó otra pantalla que mostró su verdadera identidad. Alberto Mendoza, CEO de Corporación Mendoza, con un patrimonio neto de 2.3 mil millones de pesos, dueño de cadenas hoteleras,
medios de comunicación y con conexiones políticas que llegaban hasta la presidencia del país. Durante 30 años construí este imperio, Carmen, y ahora voy a usar cada recurso, cada contacto, cada peso, para asegurarme de que estas personas paguen por lo que han hecho. Carmen lo miró con una mezcla de asombro y esperanza renovada. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgaría tanto por nosotras? Alberto sonrió con ternura, y por primera vez, Carmen vio al hombre vulnerable detrás del magnate poderoso, porque su hija me recordó algo que había olvidado después de años de traiciones y decepciones, que todavía existe bondad genuina en este mundo, y esa bondad merece ser protegida a cualquier costo. Pero lo que ni Carmen ni Alberto sabían era que en ese mismo momento Roberto Maldonado estaba ejecutando la fase final de su plan para separar a Isabella de su madre para siempre. Carmen nunca olvidaría el momento en que su teléfono sonó a las 3:47 de la madrugada. La voz al otro lado era fría, calculadora, y las palabras que escuchó la llenaron de un terror que no había sentido jamás en su vida. Señora Morales, espero que haya entendido la advertencia de hoy. Si no quiere perder a su hija para siempre, será mejor que se mude de este barrio antes del viernes. Hay familias que saben criar mejor a los niños. Con las manos temblorosas, Carmen colgó el teléfono y corrió al cuarto de Isabella para asegurarse de que estaba bien. La encontró durmiendo plácidamente, abrazando su peluche favorito, ajena a la pesadilla que se estaba desarrollando a su alrededor. Carmen se sentó en el borde de la cama y lloró en silencio, sintiéndose más sola y vulnerable que nunca desde la muerte de Miguel, su esposo, 3 años atrás. Lo que Carmen no sabía era que esa misma llamada había sido interceptada y grabada por el equipo de seguridad más sofisticado del país. Alberto había convertido la protección de Isabella y su madre en su máxima prioridad, y cada movimiento de sus enemigos estaba siendo monitoreado las 24 horas del día. En su penthouse de 40 pisos, rodeado de pantallas que mostraban cada ángulo del vecindario, Alberto analizaba cada pieza del rompecabezas con la precisión de un estratega militar. Señor Mendoza, le informó su jefe de seguridad, hemos identificado al autor de la llamada. Es Roberto Maldonado, el mismo hombre que coordina las adopciones ilegales para la red. Tiene conexiones directas con el alcalde y con 3 jueces de familia. Alberto sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado a su presa. Perfecto. ¿Qué más tenemos sobre él? Tiene una hija de la misma edad que Isabella, señor. Estudia en el colegio más caro de la ciudad. Su esposa maneja un BMW del año y viven en una mansión que cuesta más de lo que gana oficialmente en 10 años. Alberto se quedó pensativo por un momento. Interesante. Un hombre que destruye familias para mantener su propio estilo de vida. ¿No te parece irónico? Mientras tanto, Carmen había tomado una decisión desesperada. Al día siguiente, después de dejar a Isabella en la escuela, se dirigió al banco para retirar sus ahorros. Si tenía que huir de la ciudad para proteger a su hija, lo haría. Pero cuando llegó a la ventanilla, la cajera la miró con expresión confundida. Lo siento, señora Morales, pero su cuenta ha sido congelada por orden judicial. Hay una investigación en curso. Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sin dinero, sin trabajo, ya que también la habían despedido del hospital con una excusa fabricada, y con la amenaza constante de perder a Isabella, se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Salió del banco, tambaleándose, y se sentó en el mismo banco del parque donde Isabella había conocido a Alberto. Allí, con la cabeza entre las manos, se permitió llorar toda la desesperación que había estado conteniendo. «Disculpe, ¿se encuentra bien?»
Carmen levantó la vista y se encontró con un hombre elegantemente vestido, de cabello plateado y ojos azules que le resultaron extrañamente familiares. «Soy Alberto Mendoza. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Carmen lo miró sin comprender, pero algo en la tranquilidad de su voz le dio una esperanza que no había sentido en días. «¿Nos conocemos?». Alberto se sentó a su lado y sonrió con genuina calidez. «Su hija Isabela me ayudó el otro día. Ahora es mi turno de ayudarlas a ustedes». Lo que Alberto no le dijo en ese momento era que ya tenía en sus manos suficiente evidencia para destruir completamente a todos los involucrados en la conspiración. Pero primero, quería que Carmen supiera exactamente contra qué se estaban enfrentando. Lo que sucedió al día siguiente superó las peores pesadillas de Carmen Morales. A las 7:30 de la mañana, mientras preparaba el desayuno de Isabela, alguien tocó la puerta con una insistencia que hizo que se le erizara la piel. Al abrir, se encontró con 2 policías de expresión seria y detrás de ellos una mujer elegantemente vestida que irradiaba autoridad y desprecio a partes iguales. «¿Señora Carmen Morales?», preguntó el oficial más alto. «Hemos recibido una denuncia por negligencia infantil. Su hija ha sido vista interactuando con elementos peligrosos del vecindario». Carmen sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. «¿Negligencia? ¿De qué están hablando?». La mujer se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy la doctora Victoria Castillo, de Servicios Sociales. Permitir que una menor se acerque a vagabundos y drogadictos constituye una forma grave de negligencia parental». Isabela apareció en la puerta de la cocina aún en pijama, con sus ojos grandes llenos de confusión. «Mami, ¿por qué hay policías? ¿Hice algo malo?». Carmen sintió que se le partía el corazón al ver el miedo en los ojos de su hija. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Solo ve a tu cuarto mientras hablo con estas personas». Durante la siguiente hora, Carmen fue sometida a un interrogatorio que parecía diseñado específicamente para encontrar fallas donde no las había. Le preguntaron sobre sus horarios de trabajo, sobre quién cuidaba a Isabela cuando ella no estaba, sobre sus ingresos, sobre la disciplina que aplicaba en casa. Cada pregunta parecía una trampa. Cada respuesta era cuestionada como si fuera insuficiente. ¿Y considera apropiado que su hija se acerque a desconocidos sin supervisión?, insistió la doctora Castillo. «Isabela es una niña bondadosa que ayudó a alguien que parecía necesitarlo. No veo qué tiene eso de malo», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. «Ah, pero ahí está el problema», replicó la mujer con un tono condescendiente. «Una niña de 8 años no tiene la capacidad de distinguir entre una persona necesitada y un peligro potencial. Esa es responsabilidad de los padres». Lo que Carmen no sabía era que, en ese mismo momento, a pocas calles de distancia, Alberto estaba revisando los videos de seguridad de todo el barrio desde la comodidad de su oficina ejecutiva. Sus contactos en el gobierno le habían conseguido acceso a todas las cámaras de la zona, y lo que había descubierto lo llenaba de una furia fría y calculadora. La doctora Castillo no era simplemente una trabajadora social preocupada. Era parte de una red de corrupción que se dedicaba a separar familias humildes de sus hijos para alimentar un sistema de adopciones fraudulentas que generaba millones de pesos. «Señor Mendoza», le dijo su asistente personal por teléfono, «hemos confirmado sus sospechas. La doctora Castillo ha estado involucrada en al menos 12 casos similares en los últimos 2 años. Familias de bajos recursos que pierden la custodia de sus hijos por razones fabricadas». Alberto cerró los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Y quién está detrás de esto?». «Una red que llega hasta el mismísimo alcalde, señor. Están ganando fortunas con el tráfico de menores disfrazado de bienestar infantil». En ese momento, Alberto tomó una decisión que cambiaría todo.
Ya no se trataba solo de proteger a Isabela y su familia. Se trataba de destruir completamente a quienes se atrevían a lastimar a los inocentes para beneficio propio. Pero primero tenía que asegurarse de que Carmen supiera que no estaba sola en esta batalla. Nadie podía imaginar que detrás de esas ropas sucias y ese rostro cansado se escondía el hombre más poderoso de toda la ciudad. Alberto Mendoza, el multimillonario que había construido un imperio desde la nada, caminaba por las calles como un indigente más, buscando algo que el dinero no había podido comprarle, una razón para seguir viviendo. A sus 58 años, después de perder a su esposa en un accidente y ver cómo sus propios hijos lo abandonaron por la herencia, Alberto había llegado a un punto donde cada mañana se preguntaba si valía la pena levantarse de la cama. Esa tarde de marzo, mientras se sentaba en el banco del Parque Central con sus ropas andrajosas y su cartel pidiendo ayuda, Alberto no buscaba dinero. Buscaba algo mucho más valioso, una señal de que todavía existía bondad genuina en el mundo. Durante 3 días había estado ahí, observando cómo la gente pasaba de largo, evitando su mirada, algunos incluso cambiando de acera para no acercarse. Cada gesto de desprecio era como una puñalada más en su corazón ya herido. Pero entonces apareció ella, una niña de no más de 8 años, con trenzas adornadas con listones coloridos y una sonrisa que parecía iluminar todo el parque. Se llamaba Isabella, y mientras sus padres charlaban distraídos en una banca cercana, ella se había fijado en el anciano triste que estaba solo. Sin dudarlo ni un segundo, Isabella se acercó corriendo hacia Alberto. Sacó de su mochila un sándwich de mermelada que su abuela le había preparado para la merienda y se lo extendió con la naturalidad más pura del mundo. «Señor, se ve triste. Mi abuela dice que cuando compartimos comida, también compartimos amor», dijo Isabella con esa inocencia que solo los niños poseen. Alberto sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Hacía años que nadie le había mostrado un gesto tan simple y tan lleno de humanidad. «¿Cuál es tu nombre, pequeña ángel?», logró preguntarle con la voz quebrada. «Isabela Morales, y usted no está solo, señor. Ahora somos amigos». Lo que Isabela no sabía era que ese simple acto de bondad acababa de despertar algo peligroso en Alberto. No solo gratitud, sino una determinación férrea de proteger a esa familia de cualquier daño. Y lo que ninguno de los dos sabía era que desde la ventana del edificio de enfrente, la señora Esperanza Ruiz, la mujer más chismosa y prejuiciosa del barrio, había fotografiado toda la escena con su teléfono celular. En menos de 5 minutos, esa imagen estaría circulando por todos los grupos de WhatsApp del vecindario con un mensaje venenoso que cambiaría para siempre la vida de la familia Morales. «Miren el tipo de gente con la que esta familia está enseñando a relacionarse a su hija», escribió doña Esperanza, agregando varios emojis de cara de asco. «¿Es esto lo que queremos en nuestro barrio respetable?». Esa noche, mientras Isabela le contaba emocionada a sus padres sobre su nuevo amigo del parque, Miguel y Carmen Morales no podían imaginar que ya había comenzado una tormenta que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la bondad humana y la justicia. Pero tampoco sabían que habían ganado el aliado más poderoso que jamás hubieran podido imaginar.